que estoy viendo alguna serie, una película, me gusta que buscarle la reflexión, como lo hace mi papá. Creo que eso lo aprendí de él. Y el Señor me habla mucho cuando de repente estamos viendo algo con la Bárbara, alguna serie, y me pongo a pensar en qué quiere hablarnos Dios a través de esto, o qué puedo sacar en limpio de esto. Y esta semana que pasó con la Bárbara hemos estado viendo Star Wars. Le hemos estado viendo todas las películas en serie. Y bueno, a mí siempre me gustó esta saga de películas. Y las comentaba siempre cuando era chico con mi mamá y hablábamos de Star Wars, ¿cierto? Yo creo que la mayoría conoce las películas, las ha visto. Y estábamos viéndolas esta semana y el Señor me hablaba igual en medio de toda la fantasía, ¿cierto? Y la ficción que hay en la película, con respecto a algo que ocurre en nuestras vidas. Porque, bueno, dentro del universo de estas películas, ¿cierto? De Star Wars, los que la han visto las películas saben que la película empieza cronológicamente con la historia de un niño, ¿cierto? Que se llama Anakin Skywalker, ¿cierto? Que luego se transforma, ¿cierto? En Darth Vader, que es como el villano de esta saga de películas. Y cuando hablan de este niño, introducen la historia, lo mencionan como el elegido, ¿cierto? El que era el elegido para darle equilibrio a la fuerza, ¿cierto? El lado oscuro, el lado de la luz. Y él era el elegido para traer ese equilibrio. Y cuando uno va viendo las películas, va viendo que este niño, ¿cierto? En las primeras películas tan solo un niño como de 8 años y se ve tremendo potencial en él. Pero ¿qué pasa a medida que él va creciendo? El villano que está como por encima de Darth Vader ahí en las películas observa a este niño y ve el potencial que hay en él, sabe que es el elegido y entonces dice, yo tengo que frenar a este niño que lo más probable es que acabe con el lado oscuro, que lo más probable es que me derrote. Y entonces toma por estrategia engañarlo y llevárselo como aprendiz al lado oscuro. No toma como estrategia matarlo, ¿cierto? O asesinarlo mientras es un niño, sino que pacientemente espera para seducirlo, ¿cierto? Y traerlo a su bando. Y cuando veía esto, yo pensaba que el diablo hace lo mismo en el día de hoy con nosotros. Quiero que leamos Efesios 1:4 para contextualizar un poco, que dice... Este versículo dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que podamos ser santos e intachables a sus ojos. Entonces, primer versículo dice que nos eligió, ¿cierto? Nos llamó de antemano. En 1 de Pedro 2:9, anótenlo también y después lo leen en sus casas. 1 de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, podemos ver en estos versículos rápidamente que somos elegidos por Dios. Al igual como en la película Anakin era el elegido, ¿cierto? Nosotros somos los elegidos de esta tierra. Somos elegidos por Dios. Dice que Él nos llamó de tinieblas a luz, ¿cierto? Dice que nos escogió de antemano para que seamos santos e intachables. Pero entonces el diablo ve a este pueblo y dice, estos son los elegidos. Estos son los que van a cambiar el mundo. El diablo, al igual que este villano de la película, dice, yo tengo que hacer algo para frenar a estos elegidos. Y entonces el diablo imagina todo el daño que tú le causarías a las tinieblas, todo el daño que tú le causarías al lado oscuro. Se imagina a cada uno de ustedes predicando en su trabajo o transformando la vida de un familiar. Se imagina todo el potencial que hay en cada uno de nosotros para poder ganar almas, para poder restaurar relaciones, para poder sanar familias. Se imagina todo eso el diablo y dice, yo tengo que frenar esto de algún modo. Entonces, para evitar todas estas cosas, el diablo toma una estrategia, así como lo hizo este villano, y dice, vamos a hacer caer al elegido, lo vamos a traer a nuestro lado, para que no puedan hacerme ningún daño, para que no puedan hacerle daño al lado oscuro.
Entonces el diablo quiere llevarte al lado oscuro y hará lo imposible para lograrlo. Y déjame decirte que cuando hablamos de que quiere llevarte al lado oscuro, no nos referimos ¿cierto? A los pactos con el diablo, a la hechicería, porque a lo mejor si yo digo el lado oscuro es lo primero que pensamos, como en alguien que hace brujería o en alguien que hizo un pacto con el diablo. Pero el lado oscuro, hablando espiritualmente, no es solo eso. Y para eso quiero que leamos un par de versículos que nos van a aclarar un poco qué significa el lado oscuro. Cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú estás alejado de la voluntad de Dios, entonces estás más cerca del lado oscuro. Y a lo mejor algunos podrían decir que es muy drástico decir que si no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy en el lado oscuro. ¿Cómo va a ser eso posible si yo no mato ni una mosca, ¿cierto? Pero eso es lo que a mí me gustó un poco de la metáfora que ocupan en Star Wars, de que mencionan el lado oscuro y el lado de la luz. No hay un punto medio, no hay unos matices grises, no hay. Porque en la vida espiritual pasa lo mismo. Aquí o estamos con Cristo o no estamos con Él, o estamos contra Él. La palabra dice que el que no está con Él está en contra de Él. El que no recoge con Él desparrama, ¿cierto? La Biblia es clara en estos principios de que no hay un punto medio, no nos podemos quedar entre el bien y el mal. Solamente podemos elegir y tomar esa decisión de estar con Cristo o estar alejados de Él. Y el estar alejado de Él nos involucra necesariamente estar contra Él, ¿ya? Así que tengamos claro eso. Entonces el diablo lo que va a buscar es que no nos decidamos por Cristo. Va a buscar que nos alejemos de hacer su voluntad, que nos alejemos de la luz para Él llevarnos a esas tinieblas. Que como le decía, no es necesariamente hacer un pacto con el diablo y nada por eso, sino que simplemente estar alejado de su voluntad, ya estamos en tinieblas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer para no estar en el lado oscuro? ¿Qué debo hacer para no estar en tinieblas? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Buscamos en Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, Jesús, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál era el propósito que Dios vio en nosotros y puso en nosotros? Que fuéramos como Jesús, que fuéramos como nuestro hermano mayor Jesús. Esa era la voluntad de Dios, nos escogió para eso, para que fuéramos como Él. Ser como Jesús es la meta y el enemigo, el diablo, lo sabe y hará lo imposible para evitar que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Porque si el diablo hizo lo imposible para que mataran a Jesús y lo crucificaran, imagínense si hubieran miles de Jesús sueltos por ahí por el mundo. Sería el fin del enemigo. Entonces por eso hace lo imposible para que nosotros no logremos esta meta de parecernos más a Él. Y en la película de Star Wars, este villano Darth Sidious utilizó una estrategia muy similar a la que ocupa el diablo para engatusar a este chico Anakin. Y quiero que lo detallemos y lo analicemos porque nos va a servir para cuidar nuestra vida espiritual, para cuidarnos a nosotros y no caer en esta trampa que nos pone el enemigo. Y lo primero que utilizó este villano en la película fueron los halagos, las adulaciones. Entonces el primer punto es cuidarnos de los halagos, de las adulaciones, del ego. Y para eso vamos a leer Jeremías 9:8. En Jeremías 9:8 dice, pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarles. Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan sobre la gente que es aduladora, sobre la gente que le gusta hablar con halagos, con palabras amistosas, pero en realidad tienen una intención detrás oculta. ¿Por qué hacen tanto énfasis eso? Si uno lee los Proverbios, Salmos, está lleno de versículos que hablan sobre esto. Porque el diablo utiliza esta estrategia. Utiliza esta estrategia para llegar a nuestro corazón y para despertar esa pequeña llamita de ego, de enaltecimiento que hay en nuestra carne. El diablo sabe que para el ser humano es una debilidad. Todos nos alegramos cuando nos felicitan alguna vez, ¿cierto? Cuando nos dicen algo bonito, ¿cierto? Nos alegramos, ¿no? Es normal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el enemigo busca que por medio de esta adulación, de este halago, bajes tu guardia
para poder entrar al fondo de ahí. Les voy a dar un poquito el contexto de la película. Este chico Anakin estaba creciendo, se estaba transformando en un Jedi muy poderoso, ¿cierto? Muy hábil. Y entonces este villano, bajo la personalidad de un hombre, un político influyente, empieza a decirle siempre cosas. Eres muy fuerte, le dice, eres el Jedi más poderoso que he visto, eres muy capaz. ¿Y por qué? ¿Por qué será que no te ascienden en la orden de los Jedi? ¿Por qué será que no te subestiman? ¿Por qué será si tú eres tan bueno, si eres el mejor? Y empezaba así, cada vez que tenían una conversación, hacía esto con Anakin. Entonces empezó a sembrar primero esa semilla de orgullo en él, de que él era el mejor, y esa semilla de inconformidad, de por qué nadie reconocía ese valor en él, esa fuerza, esa habilidad. ¿Y qué pasaba? Que aquí los Jedi veían en él eso, ese orgullo, ese ego, esa falta de madurez, esa falta de paciencia. Y el enemigo hace lo mismo hoy en día. De repente el enemigo pone pensamientos en nosotros que dicen, oh, yo soy el que más sirve en esta iglesia. Yo soy el que está siempre en todas los eventos, estoy aquí sirviendo. ¿Y por qué nunca me reconocen esto? ¿Y por qué no me ascienden, cierto? ¿Por qué no me hacen líder? ¿Por qué no me...? No sé, pasa eso. Hemos visto muchas veces conocidos amigos que se han descarriado de su iglesia o se han cambiado de iglesia por el simple hecho de que creen que no han sido lo suficientemente reconocidos o lo suficientemente... ¿Cómo? Valorados, ¿cierto? Esa palabra que usan hoy en día es que no me valoran. Y simplemente es una estrategia que el enemigo usa para hacerte sentir inconforme y creer que tú eres el que más, tú eres el autosuficiente, tú eres el que merece el reconocimiento. Y entonces bajamos nuestra guardia y sin querer nos estamos acercando a ese lado oscuro. Y esta fue la táctica que usó el diablo con Adán y Eva. O sea, cuando estaba en el huerto se acercó con palabras amistosas, ¿cierto? A decirle cosas bonitas y a ponerlo en contra de su creador. Entonces le empezó a decir, ¿y por qué no comen de este fruto? A lo mejor Dios tiene miedo de que ustedes se vuelvan tan poderosos como Él. Entonces empezó ahí a engatusarlo, ¿cierto? Con halagos, con adulación, para que ellos se volvieran su corazón en contra de Dios. También es lo mismo que intentó hacer con Jesús en el desierto, cuando lo empezaba a desafiar, como a decir, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto otro, y empezaba como a tratar de manipular su mente por medio de adulaciones y tratando de ponerlos siempre en contra de su creador, de su líder. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a día de hoy el enemigo hace mucho esto. Quiere poner siempre al obrero en contra del pastor, quiere siempre poner en contra al hijo contra su padre, para que cuestionemos esta autoridad creyendo que nosotros somos autosuficientes, creyendo que nosotros somos los mejores, que nosotros tenemos la fuerza, cuando en realidad sabemos que nada es de nosotros y todo viene de Dios. Pero esa es la estrategia del enemigo. Así que hay que tener mucho cuidado con los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente y con las palabras que muchas veces a lo mejor otras personas nos van a decir y que lamentablemente son usados por el enemigo, como pasó cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿cierto?, que no fuera a la cruz, y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque lamentablemente a veces las personas son usadas por el enemigo para sembrar duda, para sembrar discordia, para sembrar cizaña, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuidémonos de los halagos, cuidémonos de la adulación, cuidémonos de eso que alimenta nuestro ego y que nos hace creer que somos los mejores, o nos hace creer que la gente depende de nosotros, que la iglesia, esto se mueve porque yo estoy aquí, o cuando yo no vengo, nada de esto se mueve. Cuando empezamos a pensar de esta manera, empezamos a caer en esta trampa que nos pone el enemigo y empezamos a bajar nuestra guardia y empezamos a acercarnos a este lado oscuro. Ese fue el principio de la caída de Anakin en la película, porque él se creyó el más y empezó a ponerse en contra de su maestro, de sus amigos o incluso de su esposa. Y eso es lo que quiere el enemigo. Quiere dividir la familia, los matrimonios, la iglesia. Quiere que unos se vuelvan en contra de otro porque sabe que si divide la familia, si divide el matrimonio, si divide la iglesia, van a caer. Entonces, cuidémonos de esto, ¿ya? Cuidémonos de creernos el cuento de que somos dioses, como lo hicieron Adán y Eva, que creyeron que podían ser como Dios.
que creemos que podemos ser más que nuestros líderes, que podemos creer que somos más que nuestros hermanos, porque en el fondo lo que Cristo nos enseñó es que teníamos que ser siervos, es que teníamos que humillarnos para poder servir, para poder ser siervos dignos. Entonces, el diablo quiere todo lo contrario. Quiere que nos creamos los jefes, quiere que creamos que estamos arriba de la cadena alimenticia, ¿cierto? Nosotros sí lo sabemos hacer. Claro, siempre quiere que nosotros pensemos que nosotros somos los que lo hacemos bien. Yo sé que lo hace. Entonces, habíamos venido hablando harto de la humildad y claro, la humildad va a ser clave para evitar que el enemigo entre en nuestra mente y en nuestro corazón con estas mentiras. La segunda estrategia que usa el enemigo y que se usó también en la película es hacernos dudar de la bondad de Dios. El enemigo le encanta que tú dudes de la bondad de Dios. Le encanta hacerte dudar sobre eso. Y es la estrategia más efectiva que ha utilizado el enemigo. La utilizó con Job cuando le arrebató todo y después usó a los amigos de Job para que fueran y le dijeran, pero ¿cómo? Maldice a Dios y muere. No, a la mujer de Job en este caso. Le dijo, maldice a Dios y muere si te lo quitó todo, si ya no tienes nada, estás enfermo, perdiste tus bienes, perdiste a tus hijos, lo perdiste todo. Y Job aún así se mantuvo y no lo hizo, pero eso es lo que quiere el enemigo, hacerlo dudar de que Dios es bueno. Lo hizo con Jesús también en la cruz, cuando el ladrón que estaba a un lado le dijo, ¿y tú eres el Hijo de Dios? Pero si estás aquí con nosotros muriendo, ¿y dónde está tu Dios? En ese momento quiso hacer de que Jesús dudara de la bondad de Dios. Pero Jesús no se doblegó. Y aunque en un momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pudo sentir cómo Dios estaba ahí con él en la cruz. Entonces, el diablo siempre va a querer que tú dudes de su bondad. Porque en este mundo ocurren cosas malas. Recién hablábamos de lo que le ocurrió a la Bárbara allá en Santiago y en momentos así cuando te roban, cuando te saltan, cuando te entregan un diagnóstico de cáncer o tal vez un diagnóstico de una enfermedad adversa, cuando tal vez te despiden del trabajo, cuando ocurre aquella cosa que jamás pensaste que iba a ocurrir y te duele y te decepcionas y tal vez estás mal, el diablo mete ahí el pensamiento, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué si eres tan bueno? Y entonces eso es lo que quiere el diablo, que te enemistes con Dios, que digas, oye, Dios, ¿por qué? El diablo busca hacer esto. Y en la película sucede lo mismo, porque Anakin empieza a tener sueños de que su esposa iba a morir en el parto. Y a toda costa quería evitar que ella muriera en el parto. Y entonces le pregunta a sus maestros Jedi qué puede hacer para evitar que ella muera. Entonces ellos le dicen que hay cosas que no se pueden controlar, ¿cierto? Que tenemos que perder ese como obsesión con querer controlarlo todo. Y hablan un poco ya ellos de como filosóficamente, pero a nosotros nos pasa lo mismo al fin y al cabo. El Anakin, en ese miedo de perder y al no obtener respuesta de los Jedi, va en busca del lado oscuro que le decía, yo te ofrezco la solución para salvar a tu... Porque ellos no te entienden, ellos no son buenos, ellos no te quieren apoyar, yo te voy a apoyar, le dice el villano. Y a nosotros nos pasa lo mismo, porque a veces decimos, Dios, ¿por qué no me salvaste de esto? Entonces como que al final a veces no recibimos la respuesta que queremos y nos resentimos contra Dios. Y decimos, no, Dios no existe, porque si hubiera un Dios bueno, no habría hambre en el mundo, no habría maldad. Entonces nos resentimos y nos alejamos de Dios y nos acercamos a este lado oscuro, porque el mundo, ¿qué te dice? El mundo te dice, no, Dios no es tan bueno como dice. Si Dios existe, no es tan bueno, porque si no pasarían estas cosas. Si no se hubiese muerto tu padre, si no se hubiese muerto tu hijo, no te hubiese pasado esto otro. Y entonces el diablo entra a tu corazón con esa semilla de amargura y de resentimiento y hace que dudemos de la bondad de Dios y nos alejemos de Él. Cuídate de eso, porque es lo mismo que le pasó al faraón, ¿cierto? Que endureció su corazón. Tenía tanto miedo de perder su reino, de perder a su hijo, que cuando perdió a su hijo, se resintió de tal manera que quiso destruirlo todo. Lo mismo pasó con Saúl. Saúl tenía tanto miedo de perder su reino, de perder lo que Dios le había dado, ¿cierto? De ser el rey de Israel, que cuando lo perdió, no fue capaz de ser humilde y decir, Dios, perdóname, lo hice mal. No, se resintió y dijo, no, a toda costa quiso matar a David, hizo todo mal y se hundió. Y fue terrible su caída porque toda su familia cayó junto con él. Entonces,
Hay una frase que sueltan ahí en la película que dice: el miedo da lugar al odio y el odio al lado oscuro. Y cuando yo lo escuché dije, es tal cual. Tenemos de repente tanto miedo a perder cosas, tenemos tanto miedo de que me falte esto, que me dé esto otro, que me hagan esto otro. Tenemos tanto miedo que cuando nos pasa eso, nos pasa que nos despiden, que nos asaltan, decimos, Dios, ¿por qué lo permitiste? Entonces viene el odio y nos alejamos de Dios y nos acercamos más a este lado oscuro. Porque tenemos miedo de perder nuestras posesiones, miedo de perder a las personas, tenemos tanto miedo y no sabemos resguardar en la voluntad de Dios y en su amor, que nos llenamos de miedo, de odio y nos terminamos resintiendo con Dios. Tenemos ese miedo a perder las cosas. Pero ¿qué nos decía Pablo con respecto a las cosas de este mundo? En Filipenses 3, del 7 al 8 dice: Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así todo lo demás no vale nada cuando se le compara el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. En 1 de Juan 4:18, vayan tomando nota y los leen en sus casas. 1 de Juan 4:18 dice: en esa clase de amor no hay temor. Se refiere al amor de Cristo. Porque el amor perfecto expulsa el temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y aquí nos habla de cómo podemos hacer frente a este temor, a este miedo que tenemos a perder las cosas, a este miedo que tenemos a perder la salud, a perder el empleo. ¿Cómo podemos echar fuera este miedo insano que nos consume, que nos resiente, que nos lleva al odio, como decía la película? Es con el amor, este amor perfecto de Dios. Dice que esta clase de amor, porque hay muchas clases de amor, ¿cierto? Hay un amor eros, hay un amor filio, ¿cierto? Amor de familia, amor de pareja. Pero esta clase de amor, que es el amor de Cristo, es perfecto y dice que expulsa el temor. Entonces, cuando estamos llenos de temor, a lo mejor es porque nos falta llenarnos de ese amor que proviene de Cristo. Dice que nada se compara con en el versículo anterior que leímos, nada se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Dice que por amor a Él, Pablo desechó todo y lo consideró basura. Él conoció el verdadero amor de Cristo. Él conoció ese amor que lo llenaba todo, que aunque pudiera perder todo, a Él no le importaba. No le importaba si naufragaba, no le importaba si era azotado, si lo llevaban a la cárcel, porque nada se comparaba con el infinito amor de conocer a Cristo. Y ese es el amor que echa fuera el temor. Por eso Pablo, aunque sabía que si se subía a cierto barco iba a naufragar, ¿cierto? ¿A alguien le gustaría naufragar? Yo creo que a nadie, ¿cierto? Menos a los que no saben nadar. No nos gustaría naufragar, pero Pablo iba igual y le daba lo mismo porque el temor ya no formaba parte de su vocabulario, porque el amor perfecto de Cristo dice que echa fuera el temor. Echa fuera ese miedo al despojo, ese miedo al desapego, ¿cierto? De las cosas de este mundo. Entonces, cuando caemos en la trampa de la adulación, del miedo, en esta trampa del dudar del amor de Dios, ¿cierto? Perdemos toda esperanza y toda confianza en Dios. Y nos hundimos en nosotros mismos. En la película Star Wars, la caída de Anakin fue marcada por sus propias decisiones. O sea, finalmente este villano Darth Sidious le ponía los pensamientos en la mente, pero él nunca hizo nada, nunca intervino, él no mató a nadie, sino que simplemente ponía voces en la cabeza de Anakin. Y esas voces calaron tan profundo en él, porque no pudo controlar su miedo, porque no pudo controlar su orgullo, porque no pudo controlar su rencor, y al final cometió cosas terribles. Asesinó niños, se volvió en contra de sus maestros, incluso trató mal a la esposa, casi la mata. Hizo todo aquello que él juró que algún día iba a destruir, hizo todo aquello a lo cual él declaraba que nunca haría, él declaraba que
que él era una buena persona, ¿cierto? Que él quería el bien, pero finalmente no fue capaz de controlar estas emociones, estos pensamientos que el enemigo le puso en su cabeza y terminó cayendo en el lado oscuro. Entonces, es importante que podamos controlar nuestras emociones. Es importante que podamos examinarnos para que el enemigo no nos manipule de esta manera. Porque el enemigo lo va a intentar, lo va a hacer. Y es probable que lo esté intentando hacer en este preciso momento. O sea, cuando el otro día pasó lo que pasó y la Bárbara me llama, no les voy a negar que un miedo aquí en lo profundo del pecho se me alojó. Y los pensamientos, como les decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Dios, ¿por qué? ¿Por qué no la cuidaste? Y inmediatamente empiezan a llegar a mi mente una serie de pensamientos que debo reprender. Porque si yo le doy espacio a esto y empiezo a dudar de la bondad de Dios y me empiezo a rebelar en contra de Él y empiezo a decir, Dios no existe porque si no, no pasaría esto, es porque caí en el lado oscuro, porque me hundí. Si yo empezara a decir, no, es que yo me levanto todos los domingos en la mañana aquí, ¿y por qué no hay más gente si yo estoy aquí todos los días y yo soy el mejor y empiezo a escuchar esas voces que me dice el enemigo? Estaría cayendo directo en las redes y en la trampa del enemigo que quiere hacernos alejarnos de la voluntad de Dios. Durante años me ha tocado ver cómo otras personas que trabajan en la iglesia, en otras iglesias, que trabajan con la música, igual que yo, los he visto prosperar a veces más que yo. Y el enemigo siempre pone cosas en mi cabeza, así como, él no se lo merece tanto como tú. Y yo tengo que reprender esas voces. Porque si yo dijera, ¡ay, sí! ¿Por qué? ¿Por qué? Qué injusto, si él no se lo merece, yo soy mucho mejor, yo lo hago mejor, etcétera, etcétera. Estaría cayendo en esa trampa de la adulación que el enemigo le encanta hacer, porque sabe que a nuestra carne le encanta escuchar palabras dulces, le encanta escuchar que somos los mejores. Entonces, hermanos, cuidémonos porque es real, la lucha es real. El enemigo pone pensamientos en nuestra mente con tal de separarnos de la voluntad de Dios, con tal de separarnos de nuestro llamado. Y finalmente, si nosotros abrazamos estos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, nosotros mismos estaremos cavando nuestra propia tumba. Como les decía, aquí en la película, él solo tomó las decisiones, él solo hizo las cosas terribles, y lo mismo va a pasar. O sea, cuando tú te resientes en contra de Dios y en contra a lo mejor de tu líder, solito vas a tomar la decisión de irte de la iglesia. Solito vas a tomar la decisión de dejar de orar, solito vas a tomar la decisión de dejar de buscarlo. Solito vamos tomando decisiones que van marcando nuestro destino y que nos van alejando de nuestro llamado y nos van acercando a las tinieblas, como quiere el enemigo que sea. Sin darnos cuenta, alimentó tanto nuestro ego, alimentó tanto nuestro rencor, que ya no hay espacio para ese amor, que ya no hay espacio para la paz, para la reflexión, no hay espacio para nada de eso. Entonces debemos tener mucho cuidado. Para que no nos ocurra esto que le ocurrió a este personaje y que le ocurra a muchos cristianos alrededor del mundo, para que no nos ocurra a nosotros, debemos permanecer conectados con el Espíritu Santo, que es nuestra fuerza, ¿cierto? En la película se habla de la fuerza, ¿cierto? Como ese poder que les daban. Y nuestra fuerza es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te acompañe a todo lugar con ese fruto del Espíritu que dice que trae fe, trae paz, trae amor, que echa fuera el temor, que trae paciencia, mansedumbre, templanza para controlar nuestro ego, que trae gozo, bondad, dominio propio para no dejarnos consumir por el odio. Este fruto del Espíritu es el que nos va a proteger cuando las tinieblas quieran venir sobre ti, cuando quieran hacerte creer que Dios no es bueno, cuando quieran hacerte creer que tú eres superior a todos, cuando quieran que te resientas en contra de la gente que está a tu alrededor, este fruto del Espíritu va a ser el que te va a proteger
este Espíritu Santo es el que te va a dar las fuerzas para decir no. Estos pensamientos no vienen del enemigo, no son de la luz, son de tiniebla. Llenémonos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos acompañe. Esa es la situación. Porque lamentablemente en este mundo vamos a tener aflicción, dice la palabra. Van a haber asaltos, van a haber malos diagnósticos médicos, van a haber despidos injustificados, van a haber accidentes, inundaciones de casas, van a haber amigos que te dejen solo, van a haber gente que te va a fallar, gente que te va a traicionar, van a haber. Pero lo que no podemos permitir que eso influya en nuestra convicción, ni que eso envenene nuestro corazón. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El sacrificio de Cristo ya fue, y fue para siempre. Y en ese sacrificio debemos sustentar nuestro amor y nuestra convicción de que pase lo que pase, no vamos a ceder ante estos pensamientos diabólicos que el enemigo quiere poner para destruir nuestras vidas, para destruir nuestra familia, para destruir nuestra iglesia. No podemos permitir esto. Que el Espíritu Santo nos acompañe. Eso es lo que queremos hacer hoy. Que el Espíritu Santo esté ahí en las situaciones difíciles. Como decía adelante la pastora, aunque la higuera no florezca, aunque el emprendimiento que estamos haciendo no funcione, aunque estemos hasta el cogote con las deudas, aunque pase todo eso, aunque no florezca la higuera, ahí nos mantenemos firmes en la convicción de quién nos amó, de quién nos salvó, quién nos rescató. Así que quiero que oremos en esta mañana para pedirle a su Espíritu Santo que nos acompañe. Que no nos permita que nos alejemos de la luz, que no nos permita caer en tinieblas, que no permita que esos pensamientos calen en nuestro corazón.